Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, allí estamos en el Ministerio de Trabajo, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Está hablando Antonio Caló, antes lo hizo el representante de los empresarios. Está felicitando por el acuerdo alcanzado, 12 años consecutivos, por eso el aplauso. Hay un dato muy importante, a ver, vamos a escuchar un cachito a Caló. Lo han bancado al ministro, que eso también es bueno, y nosotros también lo hemos bancado, lo hemos ayudado, porque entendíamos que era un ministro que era equitativo, hacía el equilibrio cuando tenía que hacer, discutíamos cuando teníamos que discutir, no enojábamos cuando teníamos que votar, pero siempre llegamos a un acuerdo. Sí, señora, le agradezco en nombre de los trabajadores, en nombre de la CGT, su presencia, y estos 8 años que usted va a cumplir como presidenta, creo que yo recuerdo la última vez que firmamos con Néstor las paritarias, que ya se dejaba la presidencia Néstor, estaba Carlos presente, me preguntaron ¿qué opinás vos de estos 4 años de presidente? Le digo, yo no soy muy entendido en la materia, pero le digo, flaco, cariñosamente, tenías más desocupado que votos y llegaste a irte con una intención de voto del 75%. La señora Presidente continuó en el trabajo de su esposo, que dio la vida por este proyecto, por este país, por este modelo. Y bueno, eso también se va con la intención de voto que el pueblo argentino, señora, siempre se lo va a reconocer. Muchas gracias. La palabra, así entonces, de Antonio Caló. Y ahora va a hablar la Presidenta de la Nación. Los empresarios resaltaron que en estos 12 convenios nunca tuvo que laudar el Ministerio de Trabajo. Siempre se llegó a un acuerdo. Habla la Presidenta. Buenas noches a todos y a todas, a todos los señores representantes de los empresarios, hiperempresarios, los compañeros trabajadores, también los compañeros trabajadores y trabajadoras de la prensa que hoy nos acompañan. Le damos también la bienvenida al nuevo delegado de la Organización Internacional del Trabajo que nos acompaña. Y la verdad que sí, que son 12 años, ¿no? 12 años de reuniones en este lugar del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que estaba contemplado en la Constitución, porque se habla mucho de la Constitución en el país y se hablan mucho de las instituciones en el país. Pero realmente este fue el gobierno que puso en marcha precisamente este instituto, que es un instituto de carácter constitucional. Y como señalaba Funes de Rioja, en los 12 años jamás el gobierno tuvo que laudar. ¿Qué significa esto para los que no entienden cómo funciona el mecanismo? Se sientan los trabajadores, se sientan los empresarios, se sienta el Estado, bueno, y discuten 1, 2, 10. Y puede ser que no lleguen a algún acuerdo, y como no se puede estar discutiendo eternamente, si hay un momento, un instante en el cual no se logra acuerdo entre la patronal y los trabajadores, bueno, el Estado lauda. ¿Qué quiere decir? Fija unilateralmente, independientemente de la opinión de los empresarios y de los trabajadores, un determinado porcentual de aumento, o no fija un porcentual de aumento también, pues también eso es posible. Esto nunca sucedió. La negociación tripartita siempre funcionó adecuadamente porque el objetivo es que haya acuerdo entre capital y trabajo, porque esta es la manera que concebimos nosotros más adecuada para funcionar la economía. Y lo hemos hecho, a pesar de los avatares. Yo quiero referirme al término avatares como un eufemismo, porque en realidad avatares siempre hay en la vida. Lo que hemos sufrido en estos 12 años en algunos momentos es un poquitito más que avatares, son casi, bueno, intentillos. Bueno, no vamos a entrar a definir porque no vamos a discutir, sino mañana va a haber. Lo importante que mañana los trabajadores y los que no son trabajadores, los argentinos, nos vamos a levantar una vez más y vamos a ver que el Consejo funcionó, que otorgó un aumento del 28,5 puntos, eleva el salario de los 200 pesos, 200 pesos del salario mínimo vital y móvil que regía en el 2003 a 6.060 pesos en esta adecuación que se ha hecho en este último porcentual, que se divide en 2 etapas, 18,5 a partir del 1 de agosto y el 10% no acumulativo a partir del 1 de enero. 6.060 pesos, 2.930% de aumento.
casi 30 veces. Lo pueden deflactar con los índices que mejor se le ocurran, de acá, nacionales, internacionales, de la China, de donde quieran. Y no va a haber en el mundo un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, de las características, de la entidad y de la envergadura que se han hecho en estos 12 años, con viento de cola, con viento de frente, con zancadillas, con de todo. Pero lo que hemos preservado ha sido fundamentalmente lo que para nosotros es uno de los vectores. Ahí te hacen alguna cosa, no importa. Uno de los vectores fundamentales, que es el mercado interno. Y sostener el mercado interno es sostenerlo a través del consumo. Nosotros somos firmes sostenedores de la necesidad de inyectar recursos, porque es primero la demanda y luego la oferta. Nadie invierte en un país si no tiene la certeza de que se lo van a comprar. Pero además, esto ha sucedido en un contexto internacional que ha sido totalmente fluctuante, porque de lo que podría denominarse el viento de cola de la primera etapa de este periodo de 12 años en el que tocó gobernar fundamentalmente a Néstor, él siempre me decía: a vos te van a demandar mucho más que a mí, porque como yo estábamos, que si me hacían así, se caía el país, todos se cuidaban más. Cuando comienzan a ser satisfechas las demandas, las propias expectativas de la sociedad en seguir subiendo escalones, va generando mayor presión, mayores demandas y también mayores tensiones en la sociedad. Con lo cual, la propia dinámica del crecimiento va al mismo tiempo generando tensiones. Y no tenemos que asustarnos ni de las tensiones ni del conflicto, sino de la capacidad de una dirigencia y fundamentalmente de un gobierno para poder encauzar adecuadamente esas tensiones. Yo les decía una primera etapa de viento de cola, pero después vino la crisis del 2008. Sí, acá el ministro me apunta, llevamos 7 años de crisis global. 2008 el mundo no se volvió a recuperar más. Hubo altibajos, crecimiento. En el 2009 volvió a caer. Hoy estamos con problemas porque nuestros principales socios no están creciendo, o u otros que crecían a 2 dígitos, como por ejemplo la República Popular China, ya se han puesto como meta que van a crecer a 1 dígito. Ni qué hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Hoy estaba leyendo cuando venía aquí que en Grecia se venden las islas de Grecia a precios de remate. No hablemos de los trabajadores, del 60% de desocupación en los jóvenes de 18 a 30 años, de la reducción de las pensiones. No hablemos de las imágenes que nos refrescaron lo que nos pasó en el año 2001, esos jubilados, esa foto de ese jubilado que recorrió el mundo llorando, sentado en el piso contra la persiana de un banco cerrado que se había quedado con sus recursos, con sus ahorros. Y bueno, la verdad que lo que dijo el representante de la CTA y lo que dijo Antonio Caló, titular de la CGT Argentina, esto es inédito en el mundo. Y la presencia de un presidente también es inédito. ¿Y por qué me gusta estar sentada aquí? Porque quiero remarcar que para nosotros esta política es una política fundante, es una política importante. Es importante para el presidente de la República que los trabajadores y el sector patronal puedan ponerse de acuerdo y podamos lograr a través de medidas de políticas públicas como el Ahora 12, como el Plan Comprar, como Precios Cuidados, haber reencauzado los problemas. Y yo creo que esto, si seguimos en esta senda, esto se va a acentuar. Hoy estaba leyendo un informe de la FAO, cómo han disminuido, cómo se han eso que dijo el ministro, los precios de los alimentos que son vitales. Somos el país en toda América Latina que más ha tenido este fenómeno, esto medido por la FAO. La COPAL se queja por eso, pero no debiera quejarse por eso. No debiera quejarse, al contrario, se han portado bien. Y es bueno que se porten bien porque, a ver,
Cuando entiendan que el tema no es vender caro esto, sino vender a un precio accesible miles de estos, porque ahí está la verdadera rentabilidad, poder incorporar más gente al consumo de manera tal que cada uno, en lugar de vender un auto, venda miles de autos, en lugar de vender una mesa, venda miles de mesas, que esa es la clave de la economía y la clave del capitalismo, lograr el consumo. Estamos en un momento muy, muy particular de los que se autodenominan capitalistas, porque quieren sostener un sistema restringiendo el consumo, un sistema donde la base de la adhesión a ese sistema por parte de la sociedad ha sido la posibilidad de consumir. Yo siempre digo que el muro de Berlín se cayó para los dos lados, no se cayó por el poderío económico de Occidente ni por el adelanto tecnológico, no, por algo mucho más sencillo. Los que estaban del otro lado de la cortina querían consumir y vivir de la misma manera que se vivía de este lado. Y no es casual, si uno mide los ciclos económicos, que el ciclo de mayor igualdad, o sea, de menor brecha entre pobres y ricos, se produce entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, 45, y la caída del muro de Berlín. ¿Por qué fue esto? Porque había una tensión muy fuerte entre Occidente, como símbolo del capitalismo, y la ex Unión Soviética como símbolo del comunismo, y entonces esa tensión obligaba a que el capital diera y no hubiera tanta concentración de la riqueza. Es notable, pero si uno ve el ciclo histórico que comienza a partir de la caída del muro de Berlín y a partir de lo que se denominan las hegemonías que se van creando, bueno, cada vez hay mayor concentración de la riqueza. Hoy, en Estados Unidos, que es el símbolo, digamos así, podríamos decirlo, del capitalismo, el 1% de su población tiene el 43 o el 44% del PBI. Yo creo que situaciones como esta, que se reproducen también en Europa, lo vemos a diario, no son sustentables en el tiempo. No estoy hablando ni de 1 ni 2 años. Y yo creo que estas cosas han comenzado a verse a partir del surgimiento de formaciones políticas nuevas, sobre todo en Europa, donde más se siente la crisis. Y yo creo que esto nos debe obligar a todos los argentinos a reflexionar con profundidad cómo seguimos sosteniendo, mejorando y profundizando esto. Hoy Funes de Rioja hablaba que a pesar de las economías regionales, uno de los principales problemas que tenemos es de comprensión que los problemas de las economías regionales no pueden ser tomados en forma uniforme, en forma homogénea. Primero, porque tenemos distintas actividades en cada economía regional. Algunos precios han caído, en general los commodities están cayendo. Cada vez que el dólar sube, y el dólar está subiendo en todo el mundo con respecto a todas las monedas, baja el precio de los commodities. Es casi una relación directa. Por eso también es tan importante seguir sosteniendo la reindustrialización, que es el valor agregado y la generación de puestos de trabajo de calidad y también el agregado científico y tecnológico. Esto es imprescindible. No podemos reprimarizar nuestras exportaciones. Entonces, el tema de las economías regionales tenemos dos cuestiones estructurales. Primero, la diversidad de las economías regionales y también el tamaño de cada productor dentro de cada economía regional. Porque el fenómeno de la concentración en la economía a nivel global se da también a nivel de las economías regionales, a nivel de las producciones, fundamentalmente de los commodities, donde se van agrupando cada vez, concentrando cada vez más, y los pequeños y medianos productores, bueno, obviamente, por una cuestión de relación de fuerzas, reciben un precio mucho menor de sus productos de lo que luego son comercializados por quienes los adquieren. Esto requiere la intervención, tal vez de nuevos instrumentos del Estado, en una forma más fuerte, porque claro, los precios de las economías regionales son precios internacionales, no pueden ser determinados por nosotros. Y el tamaño de un productor, por eso las últimas medidas que hemos tomado en materia granaria, en materia de la leche, es para pequeños y medianos productores. Claro, uvas, peras y manzanas, o sea, un productor, por decir, cañero, de tantos kilos de caño, tantas toneladas de caño, no es lo mismo
que el que procesa la caña vende el papel, la mejor azúcar, no digo el nombre, pero ya todos saben quién es. Pero esto se produce, no es contra nadie en particular. Esto se produce, acá está el amigo de la Copal, para que no se ponga nervioso, le voy a poner algún otro ejemplo que no sea de la Copal. En el acero pasa lo mismo, no es lo mismo un pequeño taller metalúrgico que los amigos de acá de Caló. Bueno, en fin, o sea, no es lo mismo que caiga el precio del acero para un pequeño taller que caiga el precio del acero para un gigante que tiene casi un poder monopólico en materia de mercado. Entonces, por eso no puede haber medidas uniformes y globales. Hay que ir sector por sector, de acuerdo a tamaño de producción. Y también viendo cómo se integran las cadenas, porque lo que tenemos que lograr es que esos pequeños productores vayan integrando las cadenas, eslabonando las cadenas, para que puedan ir dándole valor agregado a sus productos. Si producen un poquito solamente en la economía regional y además no le agregan valor, esto se va a seguir agravando con el paso del tiempo. Por eso es muy importante la presencia del Estado y la continuidad de las políticas y de un Estado activo, y también la necesidad muchas veces de que cada economía regional, cuando ve que un producto ha dejado de tener mercado, porque también hay otro problema, y en el tema de la fruta, no quiero mencionar, pero hay un tipo de fruta que ha dejado de tener colocación en el mercado, ya no se demanda esa fruta, sino una fruta más pequeña, otra forma. Bueno, cuando el mercado global cambia la demanda del consumidor, no podemos seguir sosteniendo a un productor si ese productor no se renueva y cambia. Para poner un ejemplo, el ejemplo de lo que fue el vino común de mesa, que fue el producto de tantos argentinos durante tanto tiempo, luego cambiaron los gustos del consumidor. Se dedicaron a las bebidas colas o a la cerveza. El vino de mesa cayó. Bueno, no podríamos haber sostenido a esa producción de vino de mesa que no tenía colocación, ni en el mercado interno ni en el mercado externo. ¿Qué hizo el sector? Se reconvirtió en vinos de alta gama, con pequeñas bodegas, más sofisticadas, con mucha tecnología, con mucho valor agregado, con marketing, en fin. Con todo eso, bueno, yo creo que ese fenómeno tiene que reproducirse en todas y cada una de las economías. Cambiar conjuntamente con el mercado, solo que uno sea tan inteligente que invente algo que el mercado se lo demanda, como fue Steve Jobs o cualquiera de esos, ¿no? Bill Gates, claro. Allí sí funciona el tema de la oferta y después la demanda, porque alguien crea. Como fue, además, en la fundación del capitalismo, cuando Henry Ford inventa el auto, o Edison con la lamparita, bueno, pero de esos, os vi con la virome, pero de esos cuántos hay, no son muchos. Entonces tenemos que tener en cuenta estas reglas y comprender, y fundamentalmente entender que el tema de la inclusión, y con esto quiero finalizar, cuando hablamos de inclusión no estamos hablando únicamente de los sectores vulnerables, de los sectores de la UH o de la UH por embarazo. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de inclusión hablamos de una cosa mucho más amplia, porque la inclusión incluye fundamentalmente también al sector empresarial. Todos han sido incluidos. Hoy hay empresarios que no eran empresarios en el 2003. Hoy hay grandes empresarios que en el 2003 eran pequeños o medianos empresarios. Hoy hay comercios o cadenas de comercio que estaban casi fundidas en el 2003 por el auge de los importados y hoy no se cansan de abrir sucursales a lo largo y a lo ancho del país porque hemos tenido una administración de comercio que ha privilegiado la industria nacional, el agregado de valor aquí en la Argentina en todas las actividades. Entonces, estas cosas también tienen, cuando hablamos de inclusión, hablamos de eso, de la inclusión de todos. Es más, sostener la inclusión de los de más abajo es sostener la producción y el trabajo de los empresarios. ¿A quién le venden los televisores? ¿A quién le venden las computadoras? ¿A quién le venden los alimentos? Por ejemplo, la Copal es una de las sectores más beneficiados por las políticas de inclusión social de los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque los sectores más vulnerables
determinan o dedican la mayor parte de sus ingresos a alimentos, a vestimenta, por ejemplo, el sector del calzado de vestimentas. Entonces, esto hay que comprenderlo. Muchas veces se habla con cierto desdén de los programas sociales, pero está comprobado que hemos hecho simulación de PBI sin programas sociales y simulación de PBI con programas sociales y tenemos casi 2 puntos más de PBI con los programas sociales. Entonces esto significa crecimiento de toda la actividad económica. Esto en lo que hace a la fundamentación económica y por supuesto lo que hace a la sustentabilidad institucional y social de un modelo, porque tampoco se puede vivir con el 25 o el 30% de la gente a la intemperie. No hay país, y sobre todo en la Argentina. ¿Y por qué sobre todo en la Argentina? Bueno, porque hace muchos años hubo un señor y una señora que en el año 45 decidieron que, bueno, que los trabajadores tenían derechos, porque aunque no se crea, en aquel momento, hasta que llegó un señor a la Secretaría de Trabajo y Previsión, no había aguinaldo, no había vacaciones pagas, no había licencia por enfermedad, y puedo seguir enumerando derechos que hoy resultan casi imposibles de creer que en algún momento alguien, si se enfermaba, era despedido, o no se le pagaba el sueldo los días que estaba enfermo, o no había vacaciones, o no había aguinaldo. Es más, cuando lo metieron preso a Perón, no pagaron el aguinaldo y decía que se lo fueran a cobrar a Perón. Bueno, esto creó un piso de conciencia social en la Argentina que hace no sustentable los procesos políticos, por lo menos en democracia, sin que haya un bienestar en la sociedad. Entonces creo que todo esto nos tiene que dar, y lo que hemos vivido nosotros también en democracia, desgraciadamente en el año 2001. Afortunadamente, en esa oportunidad, por primera vez en la historia reciente, por lo menos de 1930 a la fecha, la democracia pudo superar, dentro de los propios mecanismos que prevé la Constitución, la más grave crisis económica de la que se tenga memoria. Y hoy, a 12 años, podemos mirar para atrás, no por el espejo retrovisor, no para darnos vuelta, porque si miramos para atrás podemos chocar, por el espejo retrovisor, para no equivocar el camino y seguir adelante sin prisa, pero tampoco sin pausa, pero también sin pausa. Así que yo quiero agradecerles a todos ustedes esta presencia multitudinaria en esta reunión número 12. La del año va a ser el 13, espero que sea bueno, porque el 13 siempre es un número, a mí no me gusta mucho el número 13, pero bueno, no importa, lo tienen que hacer bien ustedes, todos, los trabajadores, los empresarios, y lo vamos a hacer bien, como siempre lo hemos hecho en estos 12 años. Así que felicitaciones una vez más a ambos, empresarios y los compañeros trabajadores que han logrado, a merced a los buenos oficios del ministro de Trabajo y el nuevo paritario que tenemos, Axel Kicillof, que ha aprendido muchísimo en estos 2 años de ministro, y ustedes también han aprendido con Kicillof. Así que, porque esto es ida y vuelta, no hay aprendizaje de un solo lado, se aprende siempre de los dos lados y todos los días se sigue aprendiendo. Agradecerles la presencia de todos ustedes y desde mañana los trabajadores argentinos, una vez más, un salario que además es el mejor de la región. Para finalizar, como punto de comparación en términos de poder, en términos de dólares, estamos en la Argentina en julio del 15 a $517 y enero del 16 a $664, con Chile 350, Uruguay 329, Perú 236, Colombia 232, Brasil 230 y México 101. Esto, por eso digo, pueden compararlo con todos los índices que quieran. Ni hablar si lo ponemos en términos de paridad de poder adquisitiva, porque no es lo mismo tener lo que se puede comprar con $100 en alguno de estos países que lo que se puede comprar con $100 aquí en materia de alimentos, de vestimenta, etc. Así que creo que hemos hecho una buena tarea. Todavía falta, tenemos que reducir aún más el trabajo no registrado, tenemos que contemplar
la posibilidad cierta, concreta, de conformar ese Consejo Social, Económico, porque el mundo va a ser más difícil aún, con lo cual va a ser necesario más diálogo y más acuerdos todos los días, y distintos acuerdos también, porque también lo que se produce en las economías regionales se produce también en este ámbito. Dentro de la UOM tenemos gigantes que producen acero y tenemos pequeños talleres. Dentro de la COPAL tenemos pequeños productores alimentarios y tenemos monstruos como unas grandes empresas que son multinacionales, que hacen muchos caramelos, entre otras cosas. Y bueno, creo, claro, multinacionales argentinas, sí, de origen argentino, lo cual nos pone muy orgullosos, además. Pero hay que contemplar también eso. Yo creo que va que comenzar a trabajarse en ese Consejo Social y Económico sobre esas distintas realidades para que la cosa siga funcionando y la máquina no se detenga y siga andando. Muchas gracias, felicitaciones y buenas noches a todos y a todas. 6.060 pesos, así quedó estipulado el piso, el mínimo del salario en la República Argentina. No se vayan, que ahora juegan River Guaraní en Paraguay. Semifinal de la Copa Libertadores. Nos reencontramos mañana a las 20, la edición central de Visión 7. Los esperamos. Que Muchas la pasen muy bien. gracias.